Bueno, buenas tardes. No puedes empezar diciendo bueno. Prohibido. De vuelta, buenas tardes para nosotros, buenas noches, buenos días, buenas siestas para quienes nos estén escuchando del otro lado. 8º episodio. Hicimos una seguida, Ayer grabamos el 7, hoy grabamos el 8. Y está bien porque después nos vamos a tomar un break, un descanso de grabar para irnos a Córdoba. Así es. Y hoy vamos a tratar de ser los más series, tan series como el meme nos permita, o sea, ¿no? Porque no estamos, no estamos solos, es que de repente pintó extraterrestre. No, estamos con una invitada, que es la segunda vez que, como el meme que dice, tiene una persona invitada para charlar, para debatir y para... Tercera vez. ¿Tercera? Sí. Bueno, ya, listo, me voy. Así que vamos a hacer esto de organizarnos. Vamos a presentar el programa, 8º capítulo de Como el meme que dice, les habla Mer. Yo soy Nu, el viejo. Y vamos a presentar ya a nuestra invitada especial. Es también la primera vez que estamos probando nuestra tecnología. Somos unos señoros tratando de grabar a distancia porque ella es una invitada internacional. Está a través de llamada por Meet, acompañándonos, Narela Catania. Yo particularmente la voy a presentar como, no sé si va a estar de acuerdo, pero para mí es una gran comunicadora teórica, porque nos acerca a personas, por ejemplo, que estamos por fuera de las disciplinas que ella toca, nos acerca de otra manera y la verdad que una página como la que ella coordina, dije el otro día, es Modera, creo. Bueno, que es Psicoanalistas Rancios, nos acerca creo que al psicoanálisis de una manera diferente y con sobre todo una mirada crítica, así que también podemos decir que es psicóloga, pero también una crítica, una investigadora crítica y teórica de lo que es el psicoanálisis y todo el campo psi. Así que así es como a mí me gustaría presentarla. No sé si querés comentar vos, Nu, sobre Psicoanalistas Rancios en particular. Bueno, Psicoanalistas Rancios es una página de memes que realmente, un Instagram de memes, siempre digo página. Es un Instagram de memes que realmente a mí me ayudó a poder desestructurar bastante lo que es el psicoanálisis. Si bien ya veníamos haciéndolo en derivas así con amigues y amigues con los que estudiamos psicoanálisis, pero nos faltaba como esa cuestión de poder salirse de la teoría estructurada, De la cita. de la cita, esa cuestión apergaminada académica, que bueno, para mí fue como un gran hallazgo. Y ahora sí dejamos que nos salude y se presente. Hola, Nare. Bueno, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo la verdad estoy re contenta y me siento muy honrada de estar hoy acá charlando con ustedes, que me hayan invitado y tenido en cuenta. Es re lindo todo lo que dijeron sobre mi página y sobre mí. Yo me definiría así como una investigadora. Sí, soy psicóloga, docente, doy clase de manera informal de talleres de crítica y de propuestas sobre el psicoanálisis, pero sí, investigadora me gusta ese término, es lo que intento hacer, aspiro a eso, espero llegar a eso en un momento. Y comunicadora también, como yo fui encontrando que el meme tiene una potencia comunicativa y política que no me lo esperaba. Fue medio algo que me tomó por sorpresa. De golpe encontrar cómo un meme puede transmitir ideas potentes, compartirse, ser algo accesible. O sea, en cierta forma como que está descentralizando los saberes que circulan por espacios muy reducidos como la academia, las instituciones formales. Entonces el meme es como, no sé si democratización es la palabra, pero una cierta socialización de ideas. Así que un podcast sobre memes me parece maravilloso. De una. Yo te iba a preguntar, justo ya le iba a hacer preguntas la periodista, qué pesada. Te iba a preguntar eso, pero creo que lo contestaste con respecto a, bueno, cuál es eso, para mí el efecto potenciador o la funcionalidad del meme. Pero, bueno, eso si querés ampliarlo re bien, pero quería tener la exclusiva, no, de cómo
te nace o cómo te surge hacer justamente el usuario de psicoanalistas rancios? El usuario surge de mi incomodidad y de la bronca que tenía de ver a muchísimos psicoanalistas produciendo teoría, en principio sobre las personas trans y las disidencias en general, desde como una mirada súper patriarcal, machista, heteronormada, y sobre todo tomándonos como objeto de estudio, como si fuéramos un espécimen extraño, un espécimen exótico que hay que describir sus características y explicar cómo son y por qué son así. Eso en principio, como lo vi en la facultad, lo veía luego en textos que leía, en textos actuales, ¿no? En textos antiguos también, ¿no? De hace décadas atrás, pero también en textos de estos últimos años. No era algo que ya no se solía hacer. Y no quería ir por la vía académica, porque muchas personas iban por esa vía y me parece que estaban fracasando en eso. Como, no sé, hacer artículos para revistas científicas, papers, ponencias en congresos, cosas que para mí no tenían el efecto que yo esperaba, que era empezar a incomodar un poco a los psicoanalistas que estaban muy cómodos en ese discurso patologizante. Lo primero que hice no fue armar un Instagram, sino una página de Facebook, donde lo que subía eran citas textuales de textos de los últimos 5, 10 años, textos muy cercanos, lo que estaban diciendo actualmente. En realidad, el nombre de la página en ese momento era Los psicoanalistas rancios andan diciendo. Pues sí. Y sí, fue como un revuelo que se armó de manera instantánea. Enseguida le hubiera echado un poquito de fuego a una pólvora que está ahí, un montículo de pólvora, y rápidamente fue como un montón de gente enojadísima, indignadas, y a la vez un montón de gente apoyando eso, como gente diciendo, sí, yo también vengo pensando esto, no lo podía por ahí formularlo tan claramente, o había cosas que estaban haciendo ruido, o sea, un montón de personas me empezaron a decir eso, o incluso también yo viví en mis análisis situaciones súper patologizantes, culpabilizantes, gente que me decía eso. Entonces, en principio yo subía las citas para mostrar, bueno, esto es lo que están diciendo. Vean, están diciendo esto, o sea, textos públicos, ¿no? Textos que estaban sobre textos de cátedra, o sea, material bibliográfico obligatorio para gente que se está formando en psicología, artículos de revistas, libros, ¿no? Primero hice como empezar a buscar entre todo lo que tenía, todo lo que ya había leído, después me empezaron a mandar, me empezaron a llegar y a llegar y a llegar, y siempre me están llegando. Uy, mirá lo que está diciendo este, mirá lo que dijo este, o en mi clase tal profesora dijo tal cosa, tal barbaridad. Entonces ya después es como, en un momento ya dejé de buscar porque, no solo porque ya me lo empezaban a mandar, sino porque después encontré que todos decían lo mismo. Claro, entonces era como que ya no tenía mucho sentido seguir subiendo citas, y después ya eran las mismas ideas que se estaban repitiendo, o sea, o los mismos prejuicios de base. La vida misma. La vida misma, claro. A mí me interesa mucho, o sea, me gustó mucho porque también a raíz de empezar a ver lo que sucedía en Psicoanalistas Rancios ya en Instagram, empecé a ver con respecto al cuestión justamente de lo que no lo llamo yo, pero lo asocio mucho a esto de la muerte del autor y al anonimato que tiene trabajar un meme, porque justamente, o sea, si no me equivoco, cuando empezaste con el proyecto memístico, había un anonimato de tu parte, o sea, no era como de que haya alguien con nombre, apellido, ponerle y rostro detrás, sino que era así, de esa forma. Y después cuando sucedió que liberaste tu nombre y tu rostro para que te asocien a psicoanalistas, el meme sigue igual, o sea, no es que hubo un cambio de decir, bueno, no sé, estos rancios van a hacer algo distinto a lo que ya hacían antes, se van a indignar ahí nomás y van a seguir haciendo lo mismo y diciendo lo mismo, y la gente que banca esta idea, digamos, o el pensamiento crítico lo van a seguir haciendo, digamos, estés el Nare detrás o esté alguien más, o te conozcan o no, digamos, esa cuestión revolucionaria de lo colectivo que contabas, como me parece re loco. Tal cual, es que el meme me parece que sí, hace que se pierda esta idea del autor, porque ya además cuando alguien lo comparte, cuando alguien está compartiendo el meme, ya está participando del meme, entonces sí. Es como que
uno lo hace, por ahí una persona lo hace, pero ya después son otras personas quienes lo comparten, lo hacen público, lo mueven, entonces ya como medio que se empieza a desarmar esto de la persona que lo está haciendo. Me parece que sobre el meme además no tiene sentido reclamar autoría. Yo al principio por ahí cuando alguien compartía mis memes y no me etiquetaba o por ahí lo compartía en otra página sin mencionar que lo había hecho, yo por ahí me enojaba, pero lo que ya se pierde el autor ahí. Sí, pasa mucho me hace acordar a lo que decís con una canción, las canciones y los músicos, digamos, una vez que, o los autores, poetas o escritores, que una vez que uno o una lo deja, ya queda como al criterio del usuario, básicamente. Tengo un amigo que me decía, yo no tengo idea de psicoanálisis, pero le sigo a psicoanalistas rancios y me encantan todos sus memes, pero no entiendo psicoanálisis. O sea, entiendo, me dice, porque es bailarín, no viene del palo del psicoanálisis. Entiendo y me río de los memes o de lo que baja ese meme, pero no tengo idea. Habla de cuestiones técnicas muy específicas, pero igual lo entiendo. Y creo que eso también está bueno, que por ahí pueda tener un acceso a personas que no vienen del palo del psicoanálisis y porque siempre queda como en esta cuestión encriptada y súper enroscada y del significante y de bla 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 y que lo real y que a veces ni siquiera la gente que leían psicoanálisis, yo me acuerdo de nos íbamos así tipo, acá en Corrientes había un lugar hay un lugar que se llama El Flotante, que es un barco que flota, digamos, y ahí hacíamos encuentros de psicoanálisis, cada 15 días venía una psicoanalista de Córdoba y nos hablaba súper intrincado y hacía traducciones de cosas que creíamos entender, pero realmente después como que no sé qué quedaba ahí. Creo que sí nos servía algo, pero era como mucho del erudito, de mostrar un saber superior y chao. Sí, bueno, dos cositas quería decir sobre eso. Dale. Un poco mi intención era reírme de esta sacralidad de psicoanálisis, de esta seriedad tan acartonada, como bueno, empezar a reírnos de lo ridículo que es eso, porque uno le cambia, lo mira de otra manera y empieza a ser ridículo. Parecen a veces sermones religiosos, a veces, sobre todo por esta cuestión tan dogmática que tienen muchos psicoanalistas en su transmisión. Entonces, esto que les decía, que yo empezaba me movilizaba un poco el enojo que sentía, ese enojo lo canalicé en hacer humor de eso. Eso por un lado. Y por otro lado, que vamos a decir esto de que mucha gente que no es del palo del psicoanálisis, igual siguen la página, se ríen con los memes y demás. Quería decir que vivimos en una sociedad que es re psicoanalítica. Argentina sobre todo, y otros países de Latinoamérica también, pero Argentina ni hablar, es como, quiero decir, se agarran a cualquiera y le preguntan, es complejo de Edipo. Escuchó de un desarrollo de la sexualidad, del inconsciente, de la pulsión, qué sé yo, como que forman parte de nuestra cultura, para bien y para mal, porque ahí anda a cuestionarlo cuando está tan metido. A veces me da la impresión de que Argentina es asado, fútbol, folclore, tango y psicoanálisis. Freud. Freud, porque aparte sí. Todo es Freud. El otro día, nada que ver, estábamos hablando con un amigo de peluches y le digo, che, te voy a mandar una foto de mi peluche cuando era chiquita, qué sé yo. Y era como, empezamos a decir que cuáles eran nuestros objetos transicionales. Ni idea de qué es, pero era el objeto transicional y era como, ay, sí, qué freudiano. Ni idea tampoco si es de Freud o no ese concepto, pero sí. Y me acordaba cuando te escuchaba también de que de las charlas que hicieron Gaby y vos, también escuché esto de cómo todo está edipizado, como hay una sociedad que está edipizada y que está construida, o sea, está leída, mejor dicho, desde ese paradigma, y re sí, por eso lo entendemos, porque sabemos cuando decimos pulsión de muerte, pulsión de vida, que no sé, esas las etapas, güey, las docentes son muy pesadas, tipo las docentes así de nivel primario, o bueno, también de secundaria, con eso es increíble. Y ni idea de qué autor en sí sale, pero de que hay una psicologización de eso, seguro. Sí. Seguro, la fase oral, la fase anal, todo eso, sí. Son temas como que están presentes. Bueno, la dinámica, para avanzar la dinámica un poco del
del capítulo siempre es presentar si tenemos un meme en particular. Yo en realidad para este capítulo no pensé en un meme, sí quería detenerme en lo que a mí me generó como alguno de las producciones de psicoanalistas rancios, que tiene que ver justamente con esto de hacer no una difusión, sino una visibilización de estos artículos falopa para mí. Los artículos falopa de psicólogos o psicoanalistas en diarios. Me parece fantástico eso, porque siempre existió, siempre estuvo ahí, y lo leyeron, y muchas personas que conozco lo comparten como, mira, qué lindo este pensador, este artículo que hizo, y en realidad entras a leer y son porquerías. Lútero es como el más conocido, pero hay un montón de gente haciendo eso. Darío, bueno, no me sale su apellido, el Darío ese. También es un payaso. Sí, ¿ustedes pensaron en algún meme para el capítulo? Sí, creo que... Sí, Nare había propuesto uno. ¿Querés hablar el meme que propusiste? Igual lo vamos a estar colgando, siempre digo colgando, que era un cuadro. Lo vamos a estar poniendo en el muro del Instagram. Yo le propuse un meme a Nuria, que es uno que se hace casi un año, en marzo del año pasado, que está la chica asiática de esa escena que se hizo muy conocida, que estaba en un supermercado y alguien vino a filmar, estaba filmando de la vereda de enfrente y ella se enoja mucho porque estaban filmando su supermercado sin su permiso y bueno, fue a decirle a la persona que se vaya, bueno, después la empezó a insultar y la persona le pregunta por qué no puedo filmar y ella le dice, ¿por qué? No hay por qué. Y yo tomé esa imagen, ella haciéndole fuck you, diciendo por qué no hay por qué, y arriba puse, cuando el psicoanalista se pregunta por qué una persona es trans. ¿Por qué? No hay por qué. Ese es uno de mis memes favoritos, de los que más me gustan, que para mí es como re simple, pero resume cosas que a mí me llevó tiempo poder entender y poder, bueno, volcarlas en palabras. A mí me parece fantástico esta cuestión empoderante que hablábamos en algunos episodios anteriores, de cómo, no sé, pasaba con Chimps, el perrito grande y el perrito chico, de cómo de repente nos empezábamos a identificar con Chimps y con que todo nos dé ansiedad, porque es verdad, digamos, como está bien también reconocer que tenemos esa otra parte y no esta cuestión de la productividad fuerte del capitalismo, ponele. Y me pasa lo mismo con la señora del súper chino, porque, bueno, eso se hizo, creo que es un meme que vuelve cada tanto porque ya es súper conocida la doñita, y pasó en su momento como el suceso real sucedió en un supermercado de Resistencia Chaco. Acá tuvo mucho revuelo como de indignación, como, ay, la libertad de prensa y no sé qué cosa, porque ella atacó, entre comillas, a un chabón, un camarógrafo que es un tipo horrible, y a la periodista, digamos, del canal. Cuestión que también es el canal estatal de Chaco. Y entonces eso fue como mucha demonización, por supuesto rodeado de racismo, de xenofobia ante la doña del super chino. Y en realidad vos te pones a ver el video sin editar y el chabón fue súper racista, le dijo, estos chinos son todos unos ratas, no sé, una cosa así, horrible. Entonces, tipo, te sentís muy identificado con la doña y con todas sus respuestas, con el fuck you, con el botellazo, con el por qué, no hay por qué. Y es como posta, como decís, resume un montón de cosas que realmente creo que estamos como en este impasse en el que todos nos cuesta mucho pensamiento, mucho desarmar moldes, mandatos, un montón de cosas, hasta que llegamos a un punto de decir, ¿qué me importa? No hay por qué. Es porque no tenés derecho o quién te preguntó. Y ese en realidad es el argumento válido para muchas cosas. Me hizo acordar mucho el meme a una psicóloga que me tuvo esa pregunta también en mi análisis, diciéndome que no había, porque ella no entendía por qué la necesidad de nombrarme lesbiana, digamos. En ese momento yo me nombraba como lesbiana y era como, ella no entendía por qué me nombraba como lesbiana, cuál era la necesidad de si a nadie le importa con quién yo me acuesto, como si fuera que ser lesbiana o lesbiana implica solamente eso, digamos, pero bueno. Y fue como durísimo, obviamente que dejé de ir,
pero es como que en ese momento yo me sentí así en una posición muy interpelado, digamos, no supe qué decirle más que no ir, pero en este momento la verdad que le diría de todo, capaz que le diría lo de la China, digamos, Sí. la señora asiática, ¿por qué no hay por qué? Digamos. Porque aparte, creo que eso ya no es ni siquiera una interpelación, es como bastante violento, digamos, o agresivo, que en un lugar de súper vulnerabilidad o de exposición, como es un espacio de terapia, te empiezan como a cuestionar cosas que vos no trajiste para cuestionarlo. Porque me parece que también es la base de todos estos artículos o investigaciones de el factor trans y todas esas cosas que meten. Es como, de vuelta, porque es un problema, porque es un problema o un objeto de estudio para vos. O sea, Porque es ¿qué hay de base? patológico. Claro. Para mí el trasfondo de todo es la patología, digamos. Tal cual. Sí, y con esto que decían es como, yo pienso siempre como psicoanalistas que hace 120 años que hay una que tiene la teoría, que tiene una teoría de la sexualidad y sin embargo no casan una. Es terrible, cuestiones de sexualidad y género, no casan una, hay que andar explicándoles todo. Cosas que ya por ahí deberían saberlas o las deberían haber investigado, pero cuando se trata de cuestiones sobre la disidencia sobre todo, porque también es como, terminan siendo como reforzadores de la masculinidad y feminidad tradicionales, o sea, algo que afecta también a las personas cis heterosexuales, pero me parece que es mucho más palpable cuando se trata de personas que no responden a los parámetros de la heterosexualidad y de la cis norma. Y esto de por qué, como tratar de encontrar la causa, es como una pregunta que cuesta mucho, como poder ponerlo en cuestión. La necesidad de esto de por qué ubicar siempre una causa. Yo tengo la idea de que si se busca una causa es porque se lo piensa como un síntoma. Esto que decía Nuria de la patologización. Se piensa que es como un síntoma, o sea que una persona trans, yo voy a un consultorio y lo primero que hacen es preguntarme por qué soy trans. Las secciones empiezan a girar en torno a tratar de ubicar qué fue lo que pasó en mi niñez o en mi adolescencia trans, porque están pensando que ese es un síntoma que hay que elaborar para que si se levanta ese síntoma, se cura ese síntoma, pueda ser una persona, entre comillas, normal. Algo que no se preguntan para las personas cis. No, a una persona cis nunca le van a preguntar por qué sos cis, por qué te estás identificando estas cosas de la feminidad, por qué querés tener un marido, por qué querés tener hijos. En todo caso, el problema es si una mina cis, ponele, no quiere tener hijos. Ahí es como un problema. Sí, Y no quiere ser madre. Está cuestionando su deseo o el mandato de maternidad. O de estar en una pareja monogámica, o de estar con hombres, qué sé yo. Eso sería un problema para un psicoanalista. Pero todo lo otro son cosas que se naturalizan y pasan. Pienso también en esto del discurso de la posición de poder en ese momento, o sea, de poder saber, porque es eso, por ahí pasa mucho, por lo menos como en el sentido común, ver al psicoanálisis y a quienes hacen psicoanálisis como en esta cuestión más progre, digamos, como justamente del preguntarse por qué, que quizás otras ramas de la psicología no lo tienen tanto, como esto de llegar hasta el fondo y de ver y justamente sobre por qué pasa esto, en qué contexto, no sé, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje, con el habla, qué sé yo, y que sí, no sé, yo como analizada se dice, bueno, Sí, analizante. analizante, sí, realmente elijo siempre a alguien que trabaje más el psicoanálisis, por eso quiero que me manden a hacer tareas ni hacer cuestiones como, no sé, lo va a hacer el conductismo. Pero también ese lugar del discurso de poder es eso, te habilita a que sea esa persona que ejerce el psicoanálisis, no sé cómo decirlo, a que tenga los cuestionamientos y las respuestas finales. Y es como, bueno, ¿en qué lugar quedo yo, digamos, queda la persona analizante en eso? Porque si vos me estás trayendo de los pelos, que mi problema es que me nombre lesbiana, a mí también me ha pasado como que traiga a mi espacio como por qué tal cosa, digamos, no sé, los feminismos o los discursos queers en su momento. Y es como, pero yo no, mi malestar en este momento pasa por otro lado que no tiene nada que ver con debates teóricos, por ejemplo. Y eso se extiende de vuelta a la producción teórica, que me parece como lo más
sensible también en este momento, ¿no? Como que hay una explosión, por ejemplo, de que todo el mundo pueda hablar de lo trans. Y es como hay un discurso medio institucionalizador o hegemónico que es como, bueno, vamos a hablar de lo trans porque es lo políticamente correcto. Y tenés un montón de Sí, lo que señoras. está de moda. Claro, Ajá. Claro. Y ahora, bueno, como es el tema de ahora, entonces todos tenemos que dar nuestra opinión sobre lo trans. Incluso también, qué sé yo, gente cis gay. Ya veo un montón de psicoanalistas gays que porque participan del colectivo LGBT también, bueno, quieren hacer su teoría sobre lo trans. Tampoco me parece que está bueno. Es como, bueno, porque formo parte del colectivo, también puedo hablar en nombre de las personas trans. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, por supuesto. O sea, es esta objetalización que se hace de nosotros, o sea, de ponernos como objeto de estudio, lo que hace que no nos consideren tampoco como personas que produzcan teorías. Entonces, vas a leer un texto de un psicoanalista hablando sobre lo trans y no va a haber ninguna persona trans citada o retomando producciones teóricas. Sí va a haber un paciente trans, un paciente trans que haya tenido, sí, por ahí va a estar ahí un recorte clínico y de las intervenciones y lo que le pasaba a la persona, pero no con todas las producciones teóricas que hay de personas trans, que hay un montón, pero no están tan difundidas juntamente por eso, porque no se nos considera muchas veces como productores de teoría, sino como alguien que hay que explicar, no sé, como que fuéramos medio tarades, además, medio tarades y deformes, porque nada, no podemos pensar mucho, porque estamos todo el día ocupándonos en ser trans, nada más. Que a veces pasa, obviamente, hay gente como que por ahí no tiene acceso a estudios universitarios y eso. Ahora está pasando más, me parece, en estas últimas décadas y por ahí en estos últimos años, que hay más disidencias, un poco más de acceso a estudios superiores que antes por ahí era mucho más difícil si no estabas en el closet acceder. sí. Y en ello también está todo esto de vuelta, un uso, de vuelta, el uso más políticamente correcto, que es como empezar a esto a usar como fuente de investigación a la población trans, a alguna población trans, y como eso, te estoy dando mi tiempo, mi vida, un montón de cosas para que vos vayas a producir para una universidad que, por ejemplo, no hace nada para que sea más accesible alguna banca universitaria a la población trans. Eso me parece re loco, como, no sé, el CONICET para abajo, o para arriba. Tal cual, o sacan un libro sobre lo trans y después no le van a dar ni un mango de eso a una persona trans, o tal lo que lo hacen solamente por reconocimiento o para tener mayores ingresos, solamente siendo como un extractivismo. Mm. Sí, encima es lo trans, ¿viste? Lo trans. Sí, Como Sí, esta sí, cosa sí. oscura, encriptada. la cosa. La cosa. Bueno, la cosa. Sí, como si Sí. fuera algo homogéneo además. Y eso es algo como que estuve estudiando un montón, como que muchos psicoanalistas piensan lo trans desde o a las personas trans como desde un paradigma súper colonial y ya medio wow. O sea, siguen pensando de la misma manera que se pensaba hace 60 años atrás, o sea, del 60 y en Estados Unidos o en algunos países de Europa. Todas las personas trans tuviéramos algo muy común que es como todas odiamos nuestro cuerpo, todas sentimos que nacimos en el cuerpo equivocado, todas somos súper binarias, queremos convertirnos en el otro sexo, todas estas comillas. Eh, Cuando eso es algo que es súper reduccionista, que ocurre en algunas personas, obviamente, pero no en todos. O sea, aparte desde que surgió la transgeneridad como algo más abarcativo, las personas no binarias, es Ujú. como ya una experiencia trans, es un espectro mucho más amplio que esa reducción que se hace muchas veces. Hasta hoy en día lo sigo leyendo. Un libro que leí el año pasado sobre las personas trans, el libro de Silvia Ons, que hizo un comentario en mi Instagram, sigue usando esa misma definición de las personas, que es algo de hace 60 años, que ya en su momento era reduccionista seguramente, y ahora mucho más. Sí, me quedo pensando en esto también de lo procesual, digamos, como que es un proceso o un estado a llegar, digamos,
que llegar lo más parecido a una heterosexual, digamos. Como una persona trans transicionando, yo soy una persona no binaria, digamos, también tengo bastantes críticas con respecto a eso, digamos, de que como que no me defino y todo eso, como que tampoco se considera dentro de un espectro, digamos, o del espectro. Pero con las personas trans o sea, que transicionan, digamos, a mujer o a varón, es como lo más parecido a un varón cis o una mujer cis con gustos heterosexuales, que no siempre es así, digamos, que no sé, hay mujeres trans lesbianas y es como le volaron la cabeza, digamos, como, ¿para qué hizo eso? Y que ahí también Que he entra, escuchado de compañeros de trabajo diciéndome, ¿ves? ¿Pero para qué hacen eso? y van a hacer todo lo mismo al final. Pero sí me quedo pensando también en cómo el paradigma cis exista, digamos, más allá de que exista no lo cis, va a esto de lo conocido, como siempre apropiándose y volver a lo conocido, por ejemplo, a lo individualista, digamos, porque a lo individual, como el deseo propio, por ejemplo, de la persona trans. Y a veces esta cuestión de vuelta del modelo evolutivo que yo veo, digamos, como bueno, una persona trans va a querer cambiar primero, no sé, su expresión de género, sus pronombres, después va a querer alguna operación, como esta cuestión de que se tiene que dar así como en un proyecto progresivo, muchas veces no tiene que ver con la subjetividad de la persona, pero también somos seres sociales y nuestra subjetividad no depende solamente de nosotros y de si queremos, podemos, como dice el New Age, sino también de toda una sociedad que está como no tratando, coercionándote todo el tiempo para que encajes. Y entonces Ah, también como que es re loco porque tenés a el cisexismo eso, criticando o haciendo una crítica, entre comillas, de que las personas trans buscan eso, un modelo binario, pero a la vez es como, es en lo que estamos inmersos todos. Y vos no estás haciendo nada para pensar un paradigma o una forma de ver distinta a esa. Tal cual, y además como pensar esas cosas no les lleva a cuestionar su propio lugar como una persona con identidad de género, una persona atravesada por mandatos. Es como, pueden hablar, o sea, hablar por ahí sobre personas trans, estudiar sexo, la diferencia entre sexo, género, no les hace ruido algo de cómo se está construyendo su modo de vivir la sexualidad, que es súper tradicional y que vive mandatos de la misma manera que todos sus amigos varones, ponele, a sus varoncís, como, no sé, como esas cosas me hacen pensar a mí, como, no se les mueve un pelo, hablan siempre en nombre de otros y sin cuestionar su lugar en la sociedad, o su lugar en las relaciones de poder. Claro, hacemos un pequeño cortecito para acomodar las ideas y después hacemos el final. Yo mientras cuento la estructura para ordenarme yo y para que Nare sepa, como conclusiones finales de todo lo que estuvimos hablando. Parece que fuera ayer cuando marchaste de aquí. Ese maldito día arrancaste de mí las ganas de vivir, la fuerza de sentir. El día se ha acabado como mi vida aquí, porque en tu vida correcta esta traba no cuenta. No has dejado de amarme, pero no apuestas a mí. bueno, volvemos. ¿Qué te dije? Bueno, Ay, bueno. me quedó algo en el tintero. Esto sería como lo... La señora encerrada dijo algo. No, es que se desconectó el Bluetooth. Ah, bien. Chao, Bluetooth. Decía, me quedó algo en el tintero que tenía que ver con esto de vuelta de cómo la ironía o el humor como recurso del lenguaje
viene como a exponer, o sea, sí, un poco a eso, a poner en la superficie la ficción, las ficciones de algunas verdades, o que conocemos como verdades. Hablábamos en el capítulo anterior con esto del amor Disney y Marcoria, Mm. y también en este tema pensaba mucho en cómo todo es, sobre todo quienes estamos ahí como un poquito fugando de algunas normas, estamos remil inscriptes por discursos de otros, ¿no? En eso, historias clínicas, casos. Yo los de las historias clínicas no puedo creer, o sea, es increíble, digamos, cómo hay tantas personas que están por profesionales. Y así de todo, porque sucede un montón esto del caso en la investigación académica, por ejemplo, sucede mucho, como el caso, digo, hasta de las teorías, las disciplinas sociales, digamos, esto de ir a estudiar un pueblo, a ir a estudiar a una civilización, no sé qué. Entonces me parece que de vuelta una cuestión potenciadora del meme tiene que ver con poder inscribirnos nosotros y exponer cómo esa ficción puede ser otra cosa. No sé, hablábamos con Nu, por ejemplo, mucho de esto de cómo se usa en el meme o en las redes sociales en general estas categorías diagnósticas, digamos, como porque yo soy en tal cosa, no sé, bipolar, ponele, Depresivo. depresivo. Y eso cómo se lleva el meme, como digo, por supuesto que hay ahí también una cooptación de fijar personas en diagnósticos, pero por otro lado también hay un poco esta ficción irónica de decir, bueno, sí, tal cosa, las voces que escucho en mi cabeza por la noche y a reírme de eso. Como que tiene también este efecto de decir, bueno, es algo serio, es algo grave, lo que sea, pero también puede no serlo, o puede ser otra cosa. Como sacarle un poco de ese pedestal o de esa profesionalización de lo que son nuestras experiencias. ¿No? Me acuerdo, no sé si lo con vos, Nare, cuando estábamos en Formosa, de que me llamaba la atención mucho de pibites, o sea, gente más chica que yo, digamos, en edad, de que usan el término disforia, que viene de disforia de género, ¿no? Pero hacen alusión, digamos, a mismas incomodidades con su cuerpo, digamos. No sé, hablaba con una chica que me decía, me da disforia los pechos, que quería sacarse los pechos, tener la cirugía, ¿no? Y como esta incomodidad del cuerpo y cómo hay una apropiación también de este término clínico, porque viene de la clínica, viene del DSM-4, 5, del Manual Diagnóstico de Patologías Psiquiátricas, y digamos, hay una toma ahí, digamos, una toma hasta reivindicativa, digamos, del término, que me parece una buena forma de hacer resistencia. Totalmente. Y bueno, como pasó con travesti, por ejemplo, el término travesti, que surgió también dentro del discurso médico, de la sexología, después de la psiquiatría, eran como categorías, travestismo, transexualismo, y después fue algo que se fue reapropiado y se convierte también como en una herramienta política de resistencia. Es interesantísimo. Bueno, con disforia por ahí está pasando algo similar. Algo que uno diría, bueno, hay que combatir la patologización en disforia de género, por un lado, y al mismo tiempo también estaban habiendo reapropiaciones de eso. Está haciendo otro uso de eso, que no es un uso dentro del campo médico, sino que es un uso dentro del propio colectivo. Eso es interesantísimo y es repotente. Y quería decir otra cosa con esto que decías, Negra. Tiene esta función, o sea, puede tener esta función de exponer algo que se presenta como verdad, es un chiste de mal gusto, o sea, hacerlo como algo, poner en evidencia que es algo que forma parte de prejuicios, que está atravesado por mandatos de época, y eso me parece como que también es algo interesante y que yo cuando lo hice no lo hacía sabiendo eso, sino medio que me lo fui encontrando. Sí, hablábamos en otros episodios del meme Midachi que decíamos, ¿no? De cómo también se usa, a veces el mismo discurso lo usa la derecha, lo usan de faches, un montón de gente, también eso para hacer como la cuestión estabilizadora, como devolver al status quo. Y
Y se nota, no sé, yo creo que en eso lo que pasa, que sí, hace un par de horitas estábamos leyendo un texto de Val Flores que hablaba de esto de la descompletud en la lectura. No de la completud, sino de la descompletud. Que es como cuando entregas un texto, ponele que lo entregas en, sea cual sea, ¿no? El texto, sea una imagen, un meme, un libro, pero lo entregas pensando que está completo y después quien decide leer lo desarma en realidad. Lo descompleta porque lo llena de intervención propia. Y me parece que eso se nota un montón, por ejemplo, justamente en las páginas de memes, diría Anu, porque es como quien sigue. Vos sabés, a mí me pasó así con psicoanalistas rancios y pasó con amigues que nosotros empezamos a compartir cosas, por ejemplo, y es como, bueno, si lo comparten, Mary Nu debe estar bueno, y van siguiendo, porque es como generar una especie de comunidad a raíz de la lectura posible que puedes hacer de esos memes. Pero así como están estos que nosotros consumimos, también hay otros que son bastante horribles. Totalmente, sí. Es una herramienta y como toda herramienta se puede usar porque puede ser utilizada de distintas maneras. Yo me parece que la función que puede tener un meme, la que yo intento que tenga, es que incomode, que interpele, que ofenda incluso. O sea, que movilice un poco. De solo un meme que uno lo pasa y dice, qué lindo, te pone me gusta y listo. Hay memes que hacen pensar, me parece que eso es lo importante, que te puede hacer pensar algo. Como que retome esto que se hacía antes con el humor político. El humor político es re interesante también, las revistas esas que cuestionaban por ahí lo que estaba haciendo un gobierno a través del humor. Eso me parece que es súper potente. Pero bueno, como todo, puede ser algo que es solo de entretenimiento, algo que puede ser usado para generar cierto tipo de ideas, para implantar ideas. Yo la función que intento darles es como desacralizar cosas que se presentan como verdades, poder hacer pensar algunas cosas que han pensado, tratar de movilizar algo y ofender a los psicoanalistas también. Yo estaría re sorprendida si el psicoanálisis rancio lo tiramos abajo con memes. Sería algo que no lograron un montón de teóricos publicando un montón de libros, pero si lo hacemos con memes, es como muy sorprendente. Estamos en esa, vamos con esa. Yo creo que sí. Sí. Lo último que te quiero pedir, Nare, para cerrar y para despedirte también, si tenés alguna en mente para algún otro usuario de Instagram, de Facebook, para recomendar que tenga que ver con esto de poder pensar a través de memes. Sí, recomiendo mucho a Filosofía y Farándula, o Farándula y Filosofía está ahora así. Me gusta mucho lo que hace mi amigue. Bueno, eso se me ocurre ahora. Bien, perfecto. Filosofía y Farándula, está bueno lo que hace. De una. Tiene también como una posición parecida. Nare, y no sé si querés recomendar que ahora en febrero van a estar con Divanes. ¿Querés comentar? Sí, bueno, Divanes en Devenir es la otra página que tengo, que la armamos hace poquito, la tengo con Gabriela de Formosa, con quien estoy dando clases, y bueno, el sábado que viene empezamos un taller nuevo, que ya es de una propuesta que estamos tratando de presentar sobre un psicoanálisis que no sea cis heteronormativo. Pueden escribir en @Divanes en Devenir, que es el usuario de Instagram. Buenísimo. Perfecto. Gracias, Nare, por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ya saben, para ubicarnos en Instagram también, estamos como el meme que dice, como el meme que dice, _podcast. En el Linktree están todos los episodios, está el cafecito, paréntesis con el cafecito. Ayer Nu en plena madrugada descubrió que la plataforma en la que subimos gratuitamente, por supuesto, nuestros capítulos a Spotify Se llama iVoox. solamente nos deja subir 20 capítulos. Y si podemos seguir renovándolos, pero se van a ir eliminando los otros. Y yo sé que ustedes nos quieren un montón y quieren escuchar todos los capítulos. Así que a partir del 10º... En definitiva, páguennos cafecitos, gente, así podemos comprar ayúdennos. el dominio premium, no sé qué cosa. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima. Buena vida. Adiós. Adiós.
a mover la cola. Eso se está escuchando de... ¿Vos te diste cuenta, viejo? 2 cosas. 2 cosas. Siempre son 2 cosas conmigo. Porque nunca pareja, siempre vieja. No, escúchame. Primero, nunca dijimos el nombre del capítulo. Ajá. Nunca dijimos, o sea, era el único nombre de capítulo que teníamos pensado hace como un mes y no dijimos el nombre. Pulsión de memes se llama el capítulo. Pulsión de memes lo pensamos con Nare juntes y nunca lo dijimos. Ay, Pésimo servicio de podcast. Lo otro es, no te puedo creer la cantidad, o sea, vos estabas a punto de explotar seguro porque sí, la cantidad de sonido ambiental. sonido ambiental. Está la hora de los perros, el coro de ángeles, diría una ex vecina. Nuestros perritos acá, el perrito de Nare. Los vecinos escuchando Los del Fuego en este momento a vivo de fondo. Y Celebera. Y Celebera, no, eso era increíble. No, yo tratando de pensar, estaba echando en mi mente tipo, güey, qué lindo este capítulo, un montón de producción teórica sobre psicoanálisis y sobre meme. Amo que estemos construyendo como el concepto de meme durante todos los episodios. Ajá. Y será que tú, Se fue la negra. ¿dónde estás? Y la Celebera de fondo era como 100% podcast de barrio, dijimos que era, no, y no es solamente podcast de barrio correntino, donde a determinada hora suena la Celebera. Bueno. Cuando estabas junto a mí.